¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tantos esfuerzos, la prosperidad financiera parece tan distante? La promesa de Jesús. ¿Cómo la fe abre puertas hacia tu prosperidad financiera? ¿Será que la verdadera clave para transformar tu vida está más cerca de lo que imaginas, escondida en la simplicidad de creer y confiar? Imagina por un momento que cada oración que haces, cada semilla de fe que plantas, pueda ser la pieza que falta para desbloquear las bendiciones financieras que Dios ha reservado para ti. ¿Y si te dijera que Jesús dejó un secreto oculto, una promesa silenciosa que pocos logran escuchar, pero que una vez descubierta puede cambiar para siempre tu realidad financiera? Hoy, el Espíritu Santo quiere revelar algo que pocos saben, algo que puede abrir puertas que el mundo insiste en cerrar frente a ti. Este video no es solo un estudio, es un llamado divino para aquellos que tienen el valor de creer. La fe muchas veces es como una llave invisible que abre los mayores tesoros del cielo. Pero, ¿cómo saber si estás usando esa llave correctamente? ¿Qué quiso decir realmente Jesús cuando prometió que aquellos que creyeran en Él nunca serían abandonados, incluso en sus necesidades materiales? En los próximos minutos descubrirás verdades que pueden cambiar la forma en que ves tu vida financiera. Exploraremos lo que la Biblia nos enseña sobre cómo la fe puede mover montañas. Y también desbloquear la prosperidad que muchos buscan, pero pocos encuentran. Pero antes, quiero que sepas, hay una promesa poderosa escondida en las enseñanzas de Jesús que puede ser la respuesta que tanto esperas. Y esa promesa será revelada antes de que termine este video. Ahora, un pedido especial. Comenta abajo: mi fe abrirá puertas, para mostrar tu compromiso con este camino de aprendizaje espiritual. Tu comentario no solo refuerza tu fe, sino que también ayuda a que este estudio llegue a más personas que, como tú, buscan una luz en el camino de la prosperidad financiera a través de Jesús. Presiona el botón de me gusta, porque al hacerlo estarás ayudando a YouTube a difundir este mensaje transformador a miles de personas que necesitan escuchar esta palabra. Tu interacción aquí es más que un gesto, es un acto de fe y amor al prójimo. Felicidades por dar este paso. Eres parte de una comunidad de creyentes que confía en que la palabra de Dios puede cambiar vidas. Y sí, tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido que fortalezca la fe de muchos que no tienen una iglesia cercana para apoyarse. Recuerda, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Tu suscripción no es solo un clic, es un acto de fe. Porque al igual que en la parábola de los talentos, quien invierte en el reino de Dios cosechará abundantemente. Si no te suscribes, el diablo encontrará una brecha para invadir tu vida financiera y espiritual. No dejes que eso suceda. Suscríbete y protege el propósito que Dios tiene para ti. Y antes de comenzar, comenta paz en Cristo para mostrarle al mundo que nuestra fe es inquebrantable. Atento. La penúltima enseñanza de este video puede ser la clave que faltaba para que la promesa de Jesús se cumpla en tu vida. No te pierdas ni un segundo. Ahora, iniciemos este camino de fe y descubrimientos. La fe de Abraham. El camino hacia la prosperidad de Abraham, conocido como el padre de la fe, representa el ejemplo máximo de confianza en Dios, especialmente cuando todo parecía incierto. Su camino hacia la prosperidad comenzó cuando Dios lo llamó a salir de su tierra y dirigirse a un lugar desconocido. Imagina el valor necesario para dejar atrás todo lo familiar, confiando únicamente en la palabra de Dios. Esa valentía y obediencia le otorgaron a Abraham no solo tierras y riquezas, sino también la promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo.
La fe de Abraham no fue ciega, sino una respuesta consciente al llamado divino. Enfrentó desafíos inmensos, como el hambre, conflictos e incluso el pedido de sacrificar a su hijo Isaac. Sin embargo, en cada obstáculo, Abraham se mantuvo firme y Dios honró su fidelidad con abundancia. En este bloque exploramos cómo su fe inquebrantable puede aplicarse hoy a nuestra vida financiera. Cuando confiamos en que Dios proveerá, incluso frente a las dificultades, abrimos el camino para milagros y provisión divina. Si Abraham, sin garantías visibles, prosperó gracias a la fe, ¿cuánto más tú, que tienes acceso a la palabra de Dios y a las promesas de Jesús, puedes lograrlo? Pero recuerda, el enemigo usa el miedo y la duda para bloquear nuestras bendiciones. Cuando dejas de creer, cierras las puertas que Dios quiere abrir. Abraham nos enseña que la fe verdadera exige acción, orar, confiar y avanzar, incluso cuando el camino no es claro. Tu prosperidad financiera puede estar a un paso de distancia, esperando solo que creas como Abraham creyó. Continúa conmigo en este camino y descubre cómo tu fe puede mover las montañas financieras en tu vida. Abraham nos muestra que la fe no es solo creer, sino actuar, incluso sin ver. A cada paso que daba, Dios respondía con provisión. Cuando salió de Harán, no sabía su destino, pero sabía que Dios no lo abandonaría. Su riqueza creció porque entendió que obedecer a Dios es el verdadero camino hacia la prosperidad. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando todo parece incierto? Muchas veces dejamos que el miedo al mañana robe las promesas de hoy. Abraham nos enseña que al poner nuestra vida financiera en manos de Dios, Él transforma pequeñas semillas en grandes cosechas. Abraham pagó el precio de la obediencia y su fe resultó en un legado de abundancia. Tú puedes hacer lo mismo. Tu obediencia hoy puede determinar tu prosperidad mañana. Cree, persevera y Dios actuará. A lo largo de este video, entenderás cómo aplicar esta fe práctica en tu día a día y cómo cada acto de fe puede desbloquear puertas de provisión. No permitas que el enemigo robe lo que Dios ya ha preparado para ti. Sigue viendo y descubre que, al igual que Abraham, tu fe puede atraer la prosperidad prometida por Jesús. Además, Abraham nos recuerda que obedecer a Dios en cada detalle abre puertas para milagros. Así como Él confió, Dios quiere que tú confíes. Y aquí va una advertencia importante. Si no te suscribes al canal ahora, el enemigo puede encontrar una brecha para atacar tu vida financiera, tal como intenta robarnos las bendiciones diariamente. Suscríbete y protege tu prosperidad. No dejes que la duda o la falta de acción impidan lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cada clic, cada acto de fe, abre puertas en el reino. Presiona el botón de suscribirse y continúa en este camino de fe. José de Egipto, de la esclavitud a la abundancia por la fe. José de Egipto es uno de los mayores ejemplos bíblicos de cómo la fe inquebrantable puede transformar tragedias en triunfos financieros y espirituales. Su historia comienza con un sueño, pero rápidamente se convierte en una serie de adversidades que pondrían a prueba a cualquiera. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José mantuvo su fe firme en Dios, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Imagina ser traicionado por aquellos que deberían amarte y aún así creer que Dios tiene un plan mayor. José no se dejó abatir. Prosperó en la casa de Potifar porque su corazón estaba alineado con los propósitos de Dios. Incluso cuando fue injustamente encarcelado, José siguió confiando. Esa fe inquebrantable lo llevó a ser exaltado como gobernador de Egipto, administrando las riquezas de toda una nación. En este bloque exploraremos cómo la paciencia, obediencia y fe de José
pueden aplicarse hoy a tu vida financiera. No importa cuán difícil sea tu situación, Dios puede transformarla. Así como José usó su fe para interpretar sueños y salvar a una nación, tu fe puede desbloquear soluciones y oportunidades financieras que nunca imaginaste. Pero recuerda, el enemigo intentará sembrar dudas. No lo permitas. Si José hubiera renunciado, nunca habría visto la abundancia que Dios tenía para él. Suscríbete al canal y mantente firme en este camino de fe, porque tu prosperidad puede estar más cerca de lo que piensas. José enfrentó traiciones, injusticias y soledad, pero su fe lo mantuvo resiliente. Entendió que cada desafío era parte del plan de Dios para moldear su carácter y prepararlo para grandes responsabilidades. Imagina ser arrojado a una prisión injustamente, pero aún así creer que Dios no se ha olvidado de ti. José confió y por eso fue exaltado. Su historia nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede abrir puertas inimaginables. En tu vida financiera, tal vez estés enfrentando deudas, desempleo o preocupaciones, pero Dios ve tu esfuerzo y tu fe. Así como José interpretó los sueños de Faraón y se convirtió en gobernador, tú también puedes ser usado por Dios para alcanzar el éxito. Pero no lo olvides, la fe exige acción. Comenta abajo, mi fe me llevará a la abundancia, y suscríbete al canal ahora, pues cada acto de fe fortalece tu camino. Si José hubiera desistido, no habría experimentado la abundancia. Su perseverancia lo hizo prosperar, y lo mismo puede suceder contigo. Sigue con nosotros, porque en este video profundizaremos aún más en la historia de José y descubriremos cómo tu fe puede transformar hoy tu vida financiera. José no solo sobrevivió, él prosperó. Cada momento de sufrimiento fue una preparación para el propósito grandioso que Dios tenía para él. Hoy vemos a José como un ejemplo vivo de que la fe y la obediencia incondicional pueden llevarnos de situaciones desesperadas a posiciones de influencia y abundancia. Imagina el impacto que esta fe puede tener en tu vida financiera. Aunque el mundo diga que no hay salida, Dios ya ha preparado un camino. José usó su sabiduría para almacenar recursos durante los años de abundancia, asegurando provisión en los años de escasez. Su fe lo guió a tomar decisiones financieras sabias. Tú puedes hacer lo mismo. Dios quiere darte discernimiento para administrar tus finanzas, multiplicar tus recursos y prosperar incluso en tiempos difíciles. Pero para eso necesitas creer y actuar. Suscríbete al canal ahora y declara tu fe. No permitas que el enemigo robe tu futuro financiero. Sigue viendo, porque hay mucho más que aprender de José, y cada enseñanza puede ser el punto de inflexión que tanto esperas. Dios tiene un plan de abundancia para ti, así como lo tuvo para José. El milagro de la multiplicación, fe que genera abundancia, cuando Jesús alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, nos mostró que la fe genuina puede multiplicar recursos limitados de formas inimaginables. Tu vida financiera puede parecer insuficiente ahora, pero con fe Dios puede multiplicar lo poco que tienes. En este bloque exploraremos cómo el milagro de la multiplicación enseña valiosas lecciones sobre administrar finanzas, confiar en Dios y ver milagros suceder. Imagina entregar a Dios tu último recurso y verlo transformarlo en abundancia. La fe no es solo esperar, es entregar, confiar y actuar. Si crees que Dios puede multiplicar tus bendiciones, suscríbete al canal ahora y comenta, mi fe multiplica, mi prosperidad. No permitas que el enemigo debilite tu confianza. Descubramos juntos cómo la fe
al igual que en el milagro de los panes y los peces, puede traer abundancia a tu vida financiera hoy. Jesús nos enseña que la fe es el ingrediente esencial para la multiplicación. Cuando los discípulos miraron a la multitud y vieron solo 5 panes y 2 peces, la lógica decía que era imposible. Pero Jesús vio más allá de las limitaciones humanas. Agradeció por lo poco y lo entregó a Dios. Ese acto de gratitud y fe hizo que lo poco se convirtiera en más que suficiente. Hoy, muchos miran sus recursos financieros y sienten desesperación, pero el milagro ocurre cuando confiamos en Dios y entregamos lo poco que tenemos. Imagina lo que puede suceder si das un paso de fe hoy. Suscríbete al canal y confía en que Dios puede multiplicar tus recursos. Cada detalle de esta historia muestra que, incluso en tiempos de escasez, la fe puede generar abundancia. Sigue viendo y descubre más sobre cómo la fe puede multiplicar tu vida financiera de maneras que nunca imaginaste. Jesús no solo multiplicó panes y peces, Él multiplicó esperanza, fe y recursos que parecían imposibles de expandir. Cada pedazo de pan repartido recordaba a las personas que en las manos de Dios lo poco se convierte en mucho. Y así es con tus finanzas. Tal vez mires tu cuenta bancaria y sientas que no hay salida, pero Dios ve el potencial de lo poco que tienes. Tu fe puede ser el catalizador para el milagro financiero que esperas. Imagina el impacto de entregar tus finanzas a Dios y confiar en su poder multiplicador. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y declara que tu fe será multiplicada. No permitas que el enemigo robe lo que Dios ya ha comenzado a multiplicar en tu vida. Sigue acompañándonos, porque hay más enseñanzas inspiradoras sobre cómo la fe puede transformar tu realidad financiera y abrir puertas de abundancia que nunca imaginaste. Para concluir este bloque, recuerda que el milagro de la multiplicación no fue solo sobre alimentos, sino sobre la multiplicación de fe y esperanza. Tu vida financiera puede parecer limitada ahora, pero Dios tiene el poder de multiplicar lo poco que le entregas. Al finalizar este bloque, hago un llamado. Suscríbete al canal para que tu fe sea fortalecida con cada nuevo estudio. No permitas que el enemigo encuentre espacio para robar tu prosperidad. Declara, mi fe me llevará a la abundancia. Comparte este video y sé un instrumento para que otros también experimenten el milagro de la multiplicación en sus vidas. Dios quiere multiplicar tus bendiciones, pero depende de ti dar el primer paso de fe. El secreto de la viuda de Sarepta. Fe en tiempos de escasez. La viuda de Sarepta solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, pero su fe en el profeta Elías, y por ende en Dios, multiplicó lo poco que tenía. Este bloque explora cómo, incluso en los momentos más críticos, la fe puede sostener y multiplicar nuestros recursos. La viuda nos enseña que, cuando entregamos a Dios lo poco que tenemos, Él se encarga del resto. Su historia es un recordatorio poderoso de que confiar en Dios genera milagros. En este bloque reflexionaremos sobre cómo la actitud de la viuda puede inspirar tu vida financiera hoy, mostrando que, incluso cuando parece no haber salida, la fe abre puertas. Sigue viendo para sumergirte en esta enseñanza transformadora. La viuda no tenía garantías, pero su fe fue suficiente para atraer el milagro de Dios. Elías pidió lo poco que ella tenía, y ella, aún temiendo por la vida de su hijo, confió y obedeció. Esa entrega hizo que el aceite y la harina nunca faltaran. Su historia nos enseña que incluso cuando nuestros recursos son escasos, Dios es capaz de multiplicar y sostener. Al continuar este bloque,
veremos cómo la fe de la viuda puede aplicarse a nuestra vida financiera, animándonos a confiar incluso cuando todo parece perdido. Persistir en la fe, aún en tiempos de crisis, es el secreto para ver milagros financieros suceder. Exploraremos cada detalle de esta historia y cómo su aplicación puede transformar tu realidad financiera hoy. La historia de la viuda de Sarepta nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, Dios honra la fe de quienes confían en Él. Imagina el miedo que sintió al entregar su último alimento, pero el milagro llegó porque ella creyó. En este bloque, seguiremos explorando cómo esta fe inquebrantable puede aplicarse a tu vida financiera, mostrando que, aún en los momentos más difíciles, Dios nunca abandona a quienes confían. La viuda nos enseña a no enfocarnos en lo que falta, sino en lo que Dios puede hacer con lo poco que tenemos. Profundizaremos aún más en esta enseñanza y cómo puede impactar tu camino financiero con fe y esperanza. Reflexionando sobre la historia de la viuda de Sarepta, nos damos cuenta de que su fe nos desafía a confiar en Dios aun cuando todo parece escaso. ¿Cuántas veces miramos nuestras finanzas y sentimos que no hay salida? Pero la viuda nos muestra que la entrega total a Dios trae resultados sorprendentes. Imagina entregar lo poco que tienes, sin saber qué vendrá después. Esa es la esencia de la fe. Su valentía y obediencia abrieron el camino para el milagro. En este bloque reflexionaremos sobre cómo la fe de la viuda nos enseña a actuar con confianza, creer en lo imposible y entregar nuestros miedos a Dios. Exploraremos cómo este acto de fe puede transformar tu vida financiera, trayendo no solo sustento, sino abundancia. Dios no olvida a quienes confían en Él. Así como la viuda experimentó el milagro de la provisión continua, tú también puedes vivir esa realidad si decides confiar y perseverar. Recuerda, la fe mueve montañas, multiplica recursos y transforma vidas. Aprendemos que la historia de la viuda de Sarepta es un recordatorio de que la fe verdadera desafía la lógica humana. Cuando entregamos nuestros miedos y limitaciones a Dios, Él responde con provisión y abundancia. Su actitud de confiar, aun frente a la escasez, nos muestra que la fe activa lo sobrenatural. Al final de este bloque, reflexiona. La fe de la viuda cambió su destino y puede cambiar el tuyo también. Que esta lección te inspire a mantener viva tu fe, creer en lo imposible y esperar el actuar de Dios. La historia de la viuda nos desafía a vivir con fe, sabiendo que Dios es capaz de multiplicar lo poco y sostener a sus hijos en todo momento. Sigue firme, porque tu fe es la clave para la prosperidad financiera que Dios ha preparado para ti. El sueño de Salomón, sabiduría para la prosperidad. Salomón pidió a Dios sabiduría y por eso fue bendecido con riquezas y prosperidad inimaginables. Este bloque explora cómo la sabiduría divina puede guiar tus decisiones financieras. Salomón nos enseña que la búsqueda de entendimiento y discernimiento abre puertas a oportunidades y abundancia. Reflexionaremos sobre cómo aplicar la sabiduría bíblica en tu vida financiera diaria, tomando decisiones conscientes y confiadas, guiadas por Dios. Continúa con nosotros para descubrir los secretos que Salomón nos dejó sobre prosperidad y éxito financiero, mostrando que la verdadera riqueza proviene de un corazón sabio y obediente. Salomón entendió que la verdadera riqueza comienza con la sabiduría. Su petición a Dios no fue por oro ni bienes materiales, sino por discernimiento para gobernar con justicia. Dios, al ver su corazón, le concedió sabiduría y, como consecuencia, riquezas incalculables. En este bloque profundizaremos en cómo
La búsqueda de sabiduría puede transformar tu vida financiera. Salomón administró sus recursos con inteligencia, invirtió en el reino de Dios y prosperó. Tú puedes aplicar los principios de Salomón hoy, buscando conocimiento, tomando decisiones sabias y confiando en que Dios multiplicará tus esfuerzos. Exploraremos las estrategias que Salomón utilizó y cómo puedes adaptarlas para alcanzar prosperidad financiera con fe, sabiduría y acción. Salomón nos muestra que la sabiduría es la base de toda prosperidad duradera. Construyó un imperio no solo con riquezas, sino con discernimiento y planificación. Su riqueza no fue fruto del azar, sino de una mente sabia y un corazón alineado con Dios. En este bloque seguiremos explorando las lecciones de Salomón para tu vida financiera, reflexionando sobre cómo la sabiduría puede ayudarte a evitar deudas, invertir correctamente y multiplicar tus recursos. Cada elección sabia hoy puede resultar en abundancia mañana. Profundizaremos en las estrategias financieras de Salomón y descubriremos cómo aplicarlas para asegurar un futuro próspero, confiando en que Dios bendice a quienes buscan sabiduría. Salomón nos enseña que repetir palabras de fe fortalece nuestro camino. A lo largo de este bloque, repite frases como: la sabiduría de Dios guiará mis finanzas. Hoy decido buscar sabiduría para prosperar y mi fe me llevará a la prosperidad como llevó a Salomón. Estas declaraciones no son solo palabras, sino semillas que plantas en tu corazón. Al repetirlas, reafirmas tu confianza en Dios y fortaleces tu compromiso con la sabiduría divina. Continúa con nosotros, porque Salomón aún tiene mucho que enseñarnos sobre cómo la sabiduría puede transformar tu vida financiera. Salomón nos muestra que la búsqueda de sabiduría debe ser continua. Escribió Proverbios compartiendo consejos sobre diligencia, honestidad y temor a Dios como claves para el éxito. Imagina aplicar estos principios en tus finanzas. Evitar deudas impulsivas, invertir con discernimiento y actuar con integridad. Salomón sabía que la verdadera riqueza era fruto de decisiones sabias y guiadas por Dios. En este bloque seguiremos reflexionando sobre cómo cada paso guiado por la sabiduría divina nos acerca a la prosperidad. Al aplicar estas enseñanzas, verás cómo la sabiduría puede multiplicar tus recursos, proteger tus bienes y asegurar un futuro de abundancia. Acompaña este estudio y permite que la sabiduría de Salomón ilumine tu camino financiero. Aprendemos que la sabiduría de Salomón es un faro para nuestro camino financiero. La sabiduría que viene de Dios no solo nos guía, sino que también nos protege y multiplica nuestros recursos. Reflexiona sobre esto. Cada decisión sabia que tomes hoy puede ser la semilla para la prosperidad de mañana. Que este bloque te inspire a buscar sabiduría incansablemente, sabiendo que Dios honra a quienes piden discernimiento. Recuerda que, así como Salomón prosperó al priorizar la sabiduría, tú también puedes alcanzar abundancia confiando en Dios para guiar cada paso financiero. Sigue firme, porque la sabiduría es la llave que abre las puertas de la prosperidad que Dios ha preparado para ti. El milagro de Elías y el aceite de la viuda, provisión inesperada por la fe. El profeta Elías fue enviado a una viuda en Sarepta durante un tiempo de gran sequía y hambre. Ella solo tenía un poco de aceite y harina, pero Dios multiplicó lo poco que poseía debido a su fe y obediencia. En este bloque reflexionaremos sobre cómo Dios puede proveer en momentos de escasez cuando confiamos en Él. Elías nos muestra que la provisión divina a menudo viene de formas inesperadas. Exploraremos cómo aplicar esta confianza a nuestra vida financiera
y permitir que Dios multiplique nuestros recursos incluso en los momentos más difíciles. Continúa acompañándonos para descubrir cómo la fe, al igual que en el milagro de Elías, puede traer provisión y prosperidad a tu vida hoy. Elías y la viuda nos enseñan que la fe genuina genera provisión, aún en las circunstancias más adversas. La viuda tenía tan poco que pensaba que moriría de hambre junto con su hijo, pero al confiar en el profeta y por consecuencia en Dios, vio su aceite nunca agotarse. En este bloque profundizaremos aún más en esta historia con reflexiones sobre cómo confiar en Dios puede sostener tu vida financiera, incluso cuando los recursos parecen escasos. Elías fue obediente al llamado de Dios, y la viuda, al creer, fue recompensada. Exploraremos cómo tu fe puede traer provisión, estrategias para confiar en Dios día a día y ejemplos de cómo la obediencia puede desbloquear milagros financieros. Prepárate para reflexionar sobre cada detalle de esta historia y aprender cómo aplicar esta fe inquebrantable a tu vida financiera. Dios nunca abandona a quienes confían en Él, y el aceite de tu vida nunca faltará si crees. A lo largo de este bloque, también abordaremos lecciones prácticas de fe, persistencia y entrega total que pueden transformar tu camino financiero. La historia de Elías y la viuda nos desafía a creer cuando todo parece imposible. Imagina mirar tus recursos mínimos y aún así creer que Dios puede multiplicarlos. En este bloque continuaremos explorando cómo esa fe puede manifestarse en tu vida financiera. Reflexionaremos sobre cómo la obediencia de la viuda al entregar lo poco que tenía desencadenó un milagro continuo. La fe que no se tambalea ante las dificultades es la misma que atrae la provisión divina. Al confiar en Dios, incluso cuando los números no tienen sentido, abrimos camino a lo sobrenatural. La viuda nos enseña que la fe es activa, no pasiva. No basta con esperar, es necesario actuar con fe. A lo largo de este bloque veremos cómo las decisiones valientes y llenas de fe pueden transformar tu futuro financiero. Nos sumergiremos en reflexiones sobre cómo Dios honra a quienes confían y cómo el aceite de tu vida puede multiplicarse, asegurando que nada falte, aun en tiempos de crisis. Aprendemos que la fe de la viuda no fue solo un acto momentáneo, sino una entrega continua. Ella podría haber rechazado ayudar a Elías, pero eligió confiar. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios con lo poco que tienes? Reflexiona y comenta abajo: mi fe multiplicará mis bendiciones. Tu declaración de fe es poderosa. Dios ve cada acto de confianza. Al comentar, no solo refuerzas tu fe, sino que inspiras a otros a hacer lo mismo. Mantente firme, porque la historia de Elías y la viuda nos muestra que Dios nunca deja faltar nada a quienes confían en Él. Profundizaremos aún más en cómo esta fe puede impactar tu vida financiera y transformar la escasez en abundancia. La viuda de Sarepta y Elías nos enseñan que la fe es un camino continuo de confianza, incluso cuando todo parece perdido. En este bloque, seguiremos reflexionando sobre cómo esta historia milenaria trae lecciones actuales para tu vida financiera. Dios no pidió que la viuda tuviera abundancia antes de bendecirla. Él pidió que entregara lo poco que tenía. Esto nos muestra que la fe se manifiesta no cuando tenemos mucho, sino cuando ofrecemos lo poco con un corazón sincero. Al confiar en Dios, el aceite nunca faltó, y así será en tu vida si eliges creer. Reflexiona sobre esto y comenta abajo: confío en Dios para mi provisión. Tu camino de fe puede ser el testimonio que otros necesitan ver. Exploraremos más profundamente cómo la fe persistente, incluso en tiempos difíciles, construye un futuro financiero sólido y bendecido. Dios no falla,
y tu milagro puede estar más cerca de lo que imaginas. El joven rico. El precio de la verdadera prosperidad, la historia del joven rico, es un recordatorio de que la verdadera prosperidad no está solo en acumular bienes, sino en poner a Dios por encima de todo. Cuando Jesús le pidió que vendiera todo y lo siguiera, el joven dudó, atrapado por el materialismo. En este bloque, exploraremos cómo el apego al dinero puede limitar la prosperidad espiritual y financiera. Reflexionaremos sobre cómo soltar el control y confiar en Dios puede desbloquear bendiciones mayores. A lo largo de este bloque aprenderemos la importancia de equilibrar las finanzas con la fe, mostrando que la verdadera prosperidad viene de un corazón dispuesto a obedecer. Nos sumergiremos en estrategias prácticas para confiar en Dios con tus finanzas, tomar decisiones sabias y evitar los errores del joven rico, manteniendo el enfoque en una relación sincera con el Creador. El joven rico nos hace reflexionar sobre las elecciones que hacemos diariamente. En este bloque, continuaremos analizando cómo el apego a las riquezas puede alejarnos de Dios y limitar nuestro crecimiento financiero y espiritual. Exploraremos historias de personas que, al poner a Dios en primer lugar, experimentaron una transformación en sus finanzas. La fe exige sacrificio, y muchas veces somos desafiados a dejar la comodidad para abrazar el propósito divino. En este estudio, reflexionaremos sobre cómo el joven rico perdió una oportunidad única por miedo a perder bienes materiales. Aprenderemos que confiar en Dios no significa renunciar a todo, sino entregarle el control a Él. Dios desea bendecirte, pero necesita que tu corazón esté en el lugar correcto. Continúa con nosotros para descubrir cómo la verdadera prosperidad llega cuando priorizamos el reino de Dios sobre todas las cosas. El joven rico tenía todas las oportunidades de seguir a Jesús, pero su corazón estaba atrapado en las riquezas. En este bloque profundizaremos aún más en esta historia, mostrando cómo el miedo a perder puede impedirnos ganar algo mayor. Reflexionaremos sobre cómo soltar el control y confiar en Dios puede liberar prosperidad en nuestras vidas. Exploraremos historias bíblicas y testimonios actuales para inspirarte a poner tu fe por encima del materialismo. La verdadera prosperidad proviene de un corazón alineado con Dios, y el joven rico nos advierte sobre los peligros de priorizar el dinero sobre la fe. En este estudio veremos cómo encontrar el equilibrio, aprender a confiar y permitir que Dios dirija nuestras finanzas hacia un futuro bendecido. Continuaremos reflexionando sobre cómo actuar con fe puede transformar tu camino financiero sin repeticiones, trayendo nuevas perspectivas y lecciones profundas para tu vida. Al continuar con el bloque 8, nos damos cuenta de que la historia del joven rico resuena hasta hoy, desafiándonos a evaluar lo que realmente valoramos. Exploraremos cómo desprenderse del materialismo no significa vivir en la escasez, sino abrir espacio para que Dios actúe en nuestras finanzas. El joven rico nos enseña que la verdadera prosperidad es fruto de la obediencia y la confianza, no del acúmulo. Reflexionaremos sobre decisiones prácticas que puedes tomar hoy para alinear tu vida financiera con los principios de Dios. Abordaremos ejemplos de fe que llevaron a personas a prosperar y cómo el equilibrio entre finanzas y fe puede abrir puertas que el dinero jamás abriría. Continúa con nosotros mientras nos sumergimos en lecciones profundas sobre confianza, desprendimiento y el verdadero significado de la riqueza a los ojos de Dios. Aprendemos que el joven rico nos recuerda que la verdadera prosperidad no se mide por lo que poseemos, sino por lo que estamos dispuestos a entregar a Dios. Que esta historia te inspire a poner tu fe por encima del materialismo, confiar en que Dios proveerá
y buscar una prosperidad que trascienda lo financiero. Reflexiona. ¿Qué estás dispuesto a entregar para vivir el propósito de Dios? Que esta lección fortalezca tu camino financiero, recordándote que la obediencia y la fe son las llaves para las mayores bendiciones. Sigue firme, porque Dios honra a quienes lo ponen en primer lugar. La parábola de los talentos, multiplicando lo que Dios confió en Tila. Parábola de los talentos nos enseña que Dios espera que usemos y multipliquemos los recursos que Él nos confía. Los siervos que invirtieron y multiplicaron sus talentos fueron recompensados, mientras que el siervo que escondió su talento fue reprendido. En este bloque exploraremos cómo podemos aplicar esta lección a nuestra vida financiera, invirtiendo sabiamente, utilizando nuestros dones y trabajando con diligencia. Reflexionaremos sobre cómo la fidelidad en lo poco abre puertas para lo mucho. Seguiremos profundizando en el significado de esta parábola y cómo puede inspirarte a multiplicar lo que Dios ya ha puesto en tus manos. Prepárate para sumergirte en estrategias prácticas de gestión financiera basadas en la palabra de Dios, sin repeticiones, con nuevas reflexiones y enseñanzas. La parábola de los talentos nos desafía a no desperdiciar las oportunidades que Dios nos da. En este bloque profundizaremos en cómo el siervo que multiplicó sus talentos fue honrado, mientras que el que los escondió lo perdió todo. La lección es clara. Dios espera que seamos buenos administradores. Reflexionaremos sobre estrategias financieras que involucran planificación, inversión y sabiduría. Aprenderás cómo cultivar tus habilidades, buscar conocimiento y actuar con diligencia para multiplicar tus recursos. Esta parábola nos enseña que el miedo no puede paralizarnos y que la fe debe ir acompañada de acción. Exploraremos ejemplos prácticos de cómo aplicar esta historia en el mundo actual, mostrando que cada talento que Dios nos da es una oportunidad de crecimiento. Continúa con nosotros para descubrir cómo tu fe, trabajo y obediencia pueden resultar en prosperidad y cómo ser fiel en lo poco puede abrir puertas a bendiciones inimaginables. Profundizaremos en la parábola de los talentos, analizando cómo el uso consciente de los recursos que Dios nos da puede generar prosperidad. El siervo que multiplicó sus talentos no solo recibió elogios, sino que fue puesto sobre más responsabilidades y bendiciones. Reflexionaremos sobre cómo podemos administrar bien nuestro tiempo, habilidades y finanzas, invirtiendo en lo que realmente importa. Con cada nueva reflexión, entenderemos cómo el miedo a fallar puede impedirnos actuar, pero la fe nos impulsa a multiplicar. Este bloque traerá aún más ejemplos prácticos, lecciones inspiradoras y estrategias para que apliques en tu vida financiera, confiando en que Dios honrará tu esfuerzo y dedicación. Mantente firme, porque cada acto de fe es un paso hacia la prosperidad que Dios ha preparado para ti. Analizamos cómo el siervo fiel recibió más talentos porque actuó con diligencia y valentía. Esto nos muestra que Dios honra a quienes no temen trabajar e invertir lo que Él confió. Exploraremos aún más cómo la administración sabia de nuestros recursos puede abrir puertas a bendiciones mayores. No se trata de cantidad, sino de fidelidad. Este bloque traerá nuevas reflexiones sobre cómo la fe, combinada con acción y planificación, puede transformar tu vida financiera. Abordaremos ejemplos prácticos de cómo usar tus talentos y dones, invertir con sabiduría y crecer financieramente bajo la guía divina. Cada paso que das con fe es un paso hacia la abundancia que Dios preparó para ti. Continúa con nosotros para descubrir lecciones valiosas e inspiradoras sobre multiplicar lo que Dios ha puesto en tus manos. Aprendemos que la parábola de los talentos nos desafía a actuar con fe, valentía y diligencia.
Dios nos dio dones y recursos y espera que seamos administradores fieles. Reflexiona, ¿qué has hecho con lo que Dios puso en tus manos? Que esta historia te inspire a multiplicar, invertir con sabiduría y confiar en que Dios bendice a quienes trabajan con dedicación. La prosperidad financiera que buscas puede estar en la fidelidad de pequeños actos diarios. Sigue firme, porque Dios honra a quienes multiplican lo que Él confió. Que esta lección fortalezca tu camino financiero y espiritual, recordándote que cada talento multiplicado es una oportunidad para glorificar al Señor. Felicidades por llegar al final de este profundo estudio sobre cómo la fe abre puertas a tu prosperidad financiera. Tu camino hasta aquí muestra tu compromiso de buscar el propósito de Dios para tu vida financiera. En este bloque final, reflexionaremos sobre las enseñanzas abordadas y cómo aplicarlas en tu día a día. Recuerda que cada historia bíblica compartida es una invitación a actuar con fe, sabiduría y perseverancia. Comenta abajo: mi fe me conducirá a la prosperidad, como prueba de que completaste este camino y estás listo para aplicar lo que aprendiste. Comparte este video para que más personas sean bendecidas e inspiradas a confiar en Dios para su provisión. Mantente firme, porque Dios tiene planes grandiosos para tu vida financiera. Que este estudio sea el inicio de una nueva fase de abundancia y fe para ti. Agradece a Dios por esta oportunidad y finaliza con un momento de silencio, sintiendo la paz divina y reafirmando tu confianza en Jesús para abrir todas las puertas en tu vida.